Muy buenas noches, amigos y amigas del Facebook, de las redes sociales. Hoy día, viernes 1 de octubre del año 2021, vamos a iniciar para explicar dos temas importantes. Uno, los impedimentos para postular en las elecciones municipales 2022. Es decir, quienes no pueden postular para alcaldes y regidores. El tema número 2 es los impedimentos para postular en las elecciones regionales. Es decir, para ser candidatos a consejeros regionales, a gobernadores y vicegobernadores regionales. Como sabemos, las próximas elecciones será el primer domingo de octubre del año 2022. El presidente de la República debe convocar a elecciones municipales y regionales a más tardar el 5 de enero del año 2022. Ya se están cumpliendo algunos plazos. Por ejemplo, el domingo 4 de octubre o el domingo 3 de octubre vence el plazo para que las personas que desean ser candidatos en las próximas elecciones municipales y regionales se afilien a las organizaciones políticas como movimientos regionales y partidos políticos. Cabe mencionar que el Congreso de la República, a través de la Comisión de Constitución, ya ha debatido algunas reformas constitucionales. Por ejemplo, lo que no aprobaron es que se deje sin efecto las elecciones primarias. Es decir, sí o sí habrán elecciones primarias. Las agrupaciones políticas que pasen de porcentajes establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas podrán participar en las elecciones internas y luego en las elecciones municipales y regionales. Si no pasan estas vallas, estos porcentajes, simplemente quedarán descalificados. Cabe mencionar que las elecciones primarias se llevan por primera vez en la historia electoral. No existe antecedentes de elecciones primarias en nuestro país. Se tenía que haber aplicado estas elecciones primarias en las elecciones generales para congresistas, presidente y vicepresidente de la República. Sin embargo, ha sido suspendida. Ahora pretendieron postergar, pero ese asunto no va a suceder. Las elecciones primarias se llevan adelante sí o sí, porque así lo ha establecido el Pleno del Congreso de la República. Muy bien, vamos a iniciar nuestra explicación con los impedimentos que están previstos en la Ley 26.864, la Ley de Elecciones Municipales. Es decir, cuáles son los impedimentos para postular en estas elecciones municipales. ¿Quiénes no pueden ser candidatos en estas elecciones municipales? Es decir, el que está impedido. Y si a pesar de estar impedido insisten en postular, simplemente el jurado electoral especial correspondiente los excluirá. ¿Por qué? Porque el jurado electoral especial cumple las leyes que están vigentes. ¿Quiénes no pueden ser candidatos en las elecciones municipales? ¿Quiénes están impedidos? Están impedidos el presidente, los vicepresidentes,
y los congresistas de la República. Ellos no pueden bajo ninguna circunstancia ser candidatos. Si por ejemplo Pedro Castillo, Dina Boluarte deciden postular o quisieran postular para la alcaldía de Lima, para alguna regiduría, definitivamente no lo pueden hacer. Quienes también no pueden postular son los funcionarios públicos suspendidos o inhabilitados conforme al artículo 100 de la Constitución Política del Perú. ¿Y qué establece el artículo 100? Los funcionarios que tengan acusación constitucional por infracción de la Constitución. Por ejemplo, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, ha sido inhabilitado por el periodo de 10 años. Esa inhabilitación está vigente, por eso no puede ser congresista. Y si él, por ejemplo, quisiera ser candidato en estas elecciones municipales, no podrá postular. ¿Por qué? Porque está inhabilitado por tener una acusación constitucional vigente conforme a lo previsto por el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. ¿Quiénes más no pueden? Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en actividad. Ninguno. Un suboficial, un oficial, quisiera postular a la municipalidad como regidor, como alcalde, no puede. ¿Por qué? Porque están en actividad. No puede. Así pidan licencia, no lo pueden hacer. En cambio, cuando ya están en retiro, en ese caso sí está permitido que puedan postular en las elecciones municipales. Tampoco pueden postular los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos, así como de los organismos y empresas del Estado y de las municipalidades, si no solicitan licencia sin goce de haber, con una anticipación de 30 días naturales antes de la elección. Aproximadamente las elecciones o las inscripciones para las elecciones se iniciarán en el mes de junio del próximo año, de acuerdo al cronograma electoral que apruebe el Jurado Nacional de Elecciones. Si, por ejemplo, hay un servidor público que pertenece a CEDAM, que pertenece a Caja Huancayo, que pertenezca a una municipalidad provincial o distrital y decide postular, al momento de la inscripción tiene que adjuntar su solicitud de licencia sin goce de haber, que será efectiva a partir del 3 o del 2 de septiembre del año 2022. Ahí no pueden decir, bueno, pues estamos en el mes de junio, la ley dice 30 días naturales antes, los 30 días naturales es en el mes de septiembre, ese día presentaré. No, señor. Si quieres candidatear, el día que el personero legal de la organización política inscriba tu candidatura, ahí tienes que adjuntar la solicitud que has presentado, es decir, el cargo debidamente sellado, recepcionado, donde vas a decir, según sea el caso, ¿no? Por ejemplo, si es de una municipalidad, señor alcalde de la municipalidad, solicito licencia sin goce de haber, el mismo que se hará efectivo a partir del 2 de septiembre porque voy a postular. Listo. Eso se adjunta y no existe ningún inconveniente. ¿Quiénes más no pueden postular? Los deudores de reparaciones civiles que están inscritos en el registro de deudores de reparaciones civiles REDERECI y los deudores inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos REDAM. Explicamos.
Por ejemplo, a una persona lo sentencian por difamación. Es un delito privado, se hace directamente ante el juez penal, ahí no interviene el Ministerio Público o la Fiscalía, y establecen una reparación civil. El candidato no paga, dice, no voy a pagar, ya estoy rehabilitado, acá procede la rehabilitación porque se trata de una sentencia de carácter privado, porque es una difamación, y no pago, pues. ¿Y qué pasa? El afectado pide que le paguen las reparaciones, no paga. Lo inscriben en el registro de deudores de reparación civil. Entonces el jurado revisa ese registro y si detecta que está vigente esa inscripción porque no ha pagado esa reparación civil, lo excluye de la postulación. Así que las personas que están pretendiendo ser candidatos tienen la obligación de pagar esas reparaciones civiles si desean ser candidatos. Y si no, simplemente serán excluidos. ¿Quiénes más? Los deudores inscritos en el registro de deudores alimentarios. Hay personas que deben por alimentos, los jueces emitieron sentencia, declararon fundada la demanda, dijeron, por ejemplo, no, a ver, vas a pagar mensual 500 soles, y el padre no paga, no le da la gana, no es responsable con sus hijos. El juez requiere, además de la denuncia por omisión a la asistencia familiar, que se le puede venir, porque remite copias certificadas al Ministerio Público para que inicie la acción penal, decide la inscripción en el registro de deudores alimentarios, REDAM. Entonces, igualmente, ¿no? El jurado electoral especial revisa ese registro y va a verificar que ese candidato no ha cumplido con pagar las deudas alimentarias, tampoco podrá ser candidato. Entonces, es importante tener en consideración estos impedimentos. Tampoco pueden ser candidatos las personas que hayan sido condenadas a pena privativa de la libertad efectiva, es decir, que se vayan al penal, o suspendida, es decir, que no vayan al penal, por la comisión de delito doloso. Y eso hay que tener en claro que la Constitución Política del Estado, en las últimas reformas, también establece que no pueden ser funcionarios los que tengan sentencia en primera instancia por delitos dolosos. ¿Cuáles son los delitos dolosos? Para ser más claros, ¿no? Cuando existe intención de cometer el delito, por ejemplo, alguien tiene la intención de estafar a otra persona, un funcionario se lleva bienes del Estado, comete peculado o se pone de acuerdo con un proveedor para defraudar al Estado, eso es delito de corrupción. En esos casos existe dolo. Mientras que en los delitos culposos, bueno, la ley no te prohíbe, ¿no? Un ejemplo de delito culposo es cuando, por ejemplo, el conductor de un vehículo no respeta las reglas de tránsito, ocasiona un accidente y lesiona o muere como consecuencia de ese accidente una persona, ¿no? En este caso es un homicidio culposo, no es doloso, ¿no? Por no respetar las reglas de tránsito, por no prever lo que pueda pasar. También están prohibidos de manera ya definitiva, fíjense, ¿quiénes? Los que han cometido delito de terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, ellos ya quedan impedidos de por vida. Ellos no pueden ser candidatos en las elecciones, así exista una rehabilitación. ¿Cuándo se da la rehabilitación?
cuando la persona sentenciada cumple su pena, paga la reparación civil, no debe nada y solicita al juez penal y le dice: señor juez, yo ya cumplí los 4 años que me dieron, pagué la reparación civil, solicito la rehabilitación. El juez verifica que efectivamente se cumplió la pena, se cumplió con la reparación civil y emite una resolución declarando la rehabilitación, cursa los oficios a la Policía Nacional, ordena que se deje sin efecto los antecedentes penales, etc. y ya está rehabilitado. Sin embargo, si cometieron esos delitos que he mencionado, no pueden postular. Solamente pueden postular los que cometieron delitos y fueron rehabilitados, que no cometieron esos delitos de apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, etc., ¿no? Luego, ¿quiénes más están impedidos? Los ministros de Estado, los viceministros, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, los prefectos, subprefectos y también los tenientes gobernadores, salvo que renuncien 60 días antes de las elecciones. Algún ciudadano ha sido designado como subprefecto y tiene la intención de ser candidato, entonces tiene que renunciar al cargo y esto se tiene que hacer efectiva a más tardar el 2 de agosto, porque la ley dice 60 días antes de las elecciones. Si renuncian 60 días antes de las elecciones, los ministros, los viceministros, los prefectos, los subprefectos, los tenientes gobernadores, sí pueden ser candidatos, también el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. ¿Quiénes más tienen que renunciar 60 días antes si desean ser candidatos? Los miembros del Poder Judicial, los miembros del Ministerio Público, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros de los organismos electorales, y también los trabajadores de la Junta Nacional de Justicia antes, y también los miembros del Consejo Nacional de la... el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido reemplazada por la Junta Nacional de Justicia. Tampoco pueden ser candidatos, salvo que renuncien 60 días antes, los directores regionales, ¿no? Por ejemplo, el director de transportes decide postular, tiene que presentar su renuncia y hacerse efectiva a partir del 2 de agosto. Caso contrario, el jurado lo excluye por no cumplir con esta exigencia de carácter legal prevista en la ley 26.864, la ley de elecciones municipales. Tampoco pueden ser candidatos, salvo que renuncien 60 días, los jefes de los organismos públicos descentralizados y los directores de las empresas del Estado. Por ejemplo, existen directores de SEDAM. SEDAM es una empresa del Estado. Entonces, si un miembro del directorio de SEDAM decide postular, también tiene que renunciar. Acá no se admite licencias, sin goce de haber, sino renuncia. Si, por ejemplo, alguien dice, bueno, pues pediré licencia sin goce de haber 60 días antes, simplemente eso no tiene efecto. Tiene que ser renuncia efectiva. Y también de los jefes de los organismos públicos descentralizados. Por ejemplo, tenemos Indecopi, Ocinermin, Ocitel. Los jefes que desean ser candidatos, alcaldes o regidores, también tienen que renunciar. Bueno, en el caso de los regidores, fíjense, la ley que ha establecido que está prohibido la reelección de los alcaldes, pero no ha establecido que está prohibido la reelección de los regidores. Si un regidor dice, bueno, pues he fiscalizado bien,
la gente me apoya, me pide que siga siendo fiscalizador, que siga controlando el buen manejo de los recursos públicos, voy a postular a una reelección. En este caso, ellos no requieren solicitar licencia. Siendo regidor, pueden postular. La ley no les obliga a pedir licencia. Lógicamente, esto no significa que ellos, por querer hacer una campaña con más tiempo, puedan solicitar la postulación o la licencia, ¿no? Para tener más tiempo. Le pueden conceder, no habría ningún problema. Muy bien, estimados amigos, hemos dado a conocer los impedimentos que tienen los candidatos para las elecciones municipales. Vamos a responder las preguntas que están formulando nuestros amigos a través de, precisamente, del Facebook, y las vamos a responder porque esa es nuestra obligación, como también lo hemos anticipado oportunamente, ¿no? Nuestro amigo Isaac Santibáñez nos pregunta: ¿hasta cuándo es el plazo de inscripción para una afiliación? Bueno, como les dije, existe una disposición complementaria de la ley 31.272 que está señalando como último día el día domingo 3 de octubre. Si lograste inscribirte el domingo 3 de octubre, puedes postular. Y si no te has inscrito hasta el domingo 3 de octubre, simplemente no podrás postular, porque la ley exige que para ser candidato a alcalde y a gobernadores tienes que haber inscrito tu afiliación a más tardar el domingo 3 de octubre. Ojo, esto no ha sido modificado, no ha sido ampliado. El Congreso rechazó. Había sido aprobado en la Comisión de Constitución, pero el Congreso de la República lo ha rechazado. Muy bien, continuamos respondiendo las preguntas. Wilber Carrillo Quispe. Buenas noches, doctor Jorge Luis, felicitaciones por tu programa. Una consulta. El Congreso ha aprobado ampliación de plazo de 30 días calendarios, reglas electorales aplicables en las elecciones regionales y municipales del año 2022. Afiliación y desafiliación también será posible más de 30 días más. No. Lo que sí ha aprobado el Congreso de la República es que 30 días más se establecen ¿para qué? Para que existan normas complementarias, ¿no? El artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, ¿qué dice? Máximo un año antes de las elecciones es la fecha límite para aprobar normas complementarias. Después, esas normas ya no se aplican en esas elecciones, sino en otras elecciones. ¿Y cuándo vencería? El 3 de octubre, ¿no? Último día. Sin embargo, como les decía, la Comisión de Constitución ha aprobado que se amplíe a más días. Es decir, pueden haber más normas complementarias, ya no hasta el 3 de octubre, sino hasta el 3 de noviembre. Ahora, con relación a la afiliación y desafiliación, esto todavía no ha sido aprobado. Y tampoco lo que se refiere a las elecciones primarias. Sin embargo, esta noticia la vamos a dar nosotros de inmediato, porque
nosotros diariamente estamos publicando en el Facebook las normas del día. Nosotros de lunes a domingo revisamos el diario oficial El Peruano y publicamos en el Facebook las leyes que se dan en diferentes sectores, ¿no? Especialmente en el sector público. Eso es lo que damos nosotros. Y si se dan estas modificaciones, serán vigentes, lógicamente, desde que se publiquen, desde el día siguiente, ¿no? Conforme lo establece el artículo 104 de la Constitución Política del Estado. Bueno, seguimos respondiendo las preguntas. ¿Hasta cuándo hay plazo para desanimarse de una organización política o para renunciar? Bueno, como les decía, hasta el plazo también vence el 3 de octubre, ¿no? Para renunciar a una determinada organización política, ¿no? Porque si no renuncias y deseas postular, no podrás ser candidato en las elecciones. Y eso es lo que está estableciendo la ley de organizaciones políticas. Bueno, continuamos respondiendo las preguntas que nos hacen nuestros seguidores, a quienes agradecemos. Ricardo Palma Mágima. ¿Puede postular en un partido diferente los que son militantes de un partido que no pasó la valla electoral, como por ejemplo el APRA, que no pasó la valla? Bueno, si hablamos del Partido Aprista Peruano, recordemos, como no pasó la valla, quedan automáticamente cancelados. Es decir, esas organizaciones políticas que no pasaron la valla no tienen inscripción vigente porque han sido canceladas por mandato de la ley. La ley te dice, si no pasas la valla electoral, dejas de existir en el registro de organizaciones políticas. Es decir, no puedes llevar candidatos ni nada. Entonces, en ese caso no hay impedimento, ¿no? Resulta que yo soy miembro del APRA y quiero postular por un movimiento determinado. Como se canceló, entonces yo no tengo que pedir autorización ni nada por el estilo, simplemente me afilio, eso sí, me afilio hasta el domingo 3 y postulo. ¿Por qué? Porque ya se canceló, ¿no? Pero si, por ejemplo, la organización está vigente, pero no va a presentar candidatos, en ese caso sí, yo pido autorización a la organización y me presento, ¿no? Entonces, esas son cosas diferentes. Muy bien, estimados amigos, es importante responder las preguntas que ustedes están formulando este día o esta noche de exposición sobre los impedimentos para las elecciones municipales y regionales. Muy bien, ahora vamos a exponer cuáles son los impedimentos que existen en las elecciones regionales. Ya hemos cumplido con dar a conocer cuáles son los impedimentos para ser candidatos a regidores distritales, provinciales y alcaldes provinciales y distritales. Y ahora vamos a explicar cuáles son los impedimentos para postular en las elecciones regionales, es decir, quienes no pueden ser candidatos en las elecciones regionales. No pueden ser candidatos en las elecciones regionales el presidente y los vicepresidentes de la República, ni los congresistas de la República. Por ejemplo, a Dina Boluarte se le ocurre postular o querer postular para consejera regional por Lima.
Lima Provincias. Recordemos que es una región. Simplemente no le admiten, el jurado la excluye porque la ley de elecciones regionales dice no puede ser candidato los vicepresidentes, ni el presidente de la República, ni los congresistas. Ahora, ¿quiénes más están prohibidos? Los alcaldes, ¿no? No pueden postular para gobernadores regionales, salvo, ahí hay una salvedad, que renuncien 180 días antes de las elecciones. En el caso de alcaldes que desean postular al cargo de gobernador regional. Por ejemplo, un alcalde distrital, un alcalde provincial desea postular a la gobernación regional, quiere ser gobernador regional. ¿Qué tiene que hacer? Renunciar 180 días antes de las elecciones. Es decir, medio año antes. Para ser exactos, en abril, el 2 de abril del 2022 tendría que renunciar un alcalde que quiera postular a las elecciones regionales, especialmente para el cargo de gobernador regional. Renuncia el 2 de abril, ese alcalde provincial o distrital no tiene impedimento para postular. Pero si la renuncia recién se efectiviza o recién dice, caramba, ahora sí me animé a postular y presenta su renuncia el 5 de abril, 6 de abril, no se está cumpliendo los 180 días antes de las elecciones. Por lo tanto, esa renuncia no tiene efectos para postular al cargo de gobernador regional. Por lo tanto, el jurado electoral especial correspondiente excluye esa postulación. ¿Quiénes tampoco pueden ser candidatos? Los ministros y viceministros de Estado, salvo que también renuncien a más tardar el 2 de abril del próximo año. Igualmente, los magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional. Un juez quiere postular, tienen que renunciar el 2 de abril a más tardar. Un fiscal quiere postular, también tiene que renunciar. Un miembro del Tribunal Constitucional dice, quiero ser gobernador regional, también tiene que renunciar el 2 de abril. Resulta que el Contralor General de la República dice, yo tengo experiencia porque controlo bien el manejo de los recursos públicos, quiero demostrar cómo se hace un gobierno transparente, con cumplimiento de metas, con cumplimiento de las normas, por lo tanto voy a postular. Pero no renunció el 2 de abril, tampoco puede ser candidato. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia que no renuncien, tampoco. Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, si no renuncian a más tardar el 2 de abril, tampoco pueden ser candidatos. El defensor del pueblo quiere ser candidato. Bueno, puede ser candidato, pero sí renuncia el 2 de abril. El presidente del Banco Central de Reservas quiere ser candidato. No hay problema, pero tiene que renunciar a más tardar el 2 de abril. El superintendente de bancas, seguros y administradores privados de fondos de pensiones quiere ser candidato. Puede ser, pero sí renuncia el 2 de abril. Los titulares, por ejemplo, de Ocinermin, Ociptel, Indecopi, quieren ser candidatos. También tienen que renunciar a más tardar el 2 de abril. Los directores, por ejemplo, de SEDAM, de la EPC Mantaro, de la Caja Huancayo, los miembros del directorio, quieren ser candidatos. Pueden ser, pero sí renuncian 180 días antes, es decir, el 2 de abril. Muy bien. Ahora, ¿quiénes también no pueden ser candidatos? Por ejemplo, los vicegobernadores que quieran ser candidatos
un vicegobernador, por ejemplo, quiere ser candidato a gobernador regional, ¿qué tiene que hacer? También tiene que renunciar, pero en este caso ya no 180 días antes, sino 120 días antes, es decir, 4 meses antes. Y si hablamos de fechas exactas, si un vicegobernador o un gobernador quiere postular, no pero a reelección el gobernador, sino para consejero, para vicegobernador, tiene que renunciar a más tardar el 2 de junio. 2 de junio, porque la norma en estos casos dice 120 días antes de las elecciones. ¿Quiénes más? Los alcaldes que desean postular al cargo de consejero regional, bueno, tienen que solicitar licencia, ¿no? Sin goce de deber 120 días antes. Por ejemplo, un alcalde distrital dice, bueno, tengo mucha aceptación, me presentaré para ser consejero regional. ¿Puede postular? Sí. ¿Tiene que renunciar? No. Pero sí tiene que pedir licencia 4 meses antes de las elecciones. Es decir, el 2 de junio pide licencia hasta el 2 de octubre. O sea, se va junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Gane o no gane, regresa a su cargo para culminar la gestión, ¿no? En este caso, octubre, noviembre y diciembre trabaja para culminar la gestión, gane o no gane. ¿Quiénes más? Los gerentes regionales, directores regionales sectoriales y los gerentes municipales. Por ejemplo, hay un gerente municipal de una municipalidad provincial o distrital que quiere ser candidato y a cargos de elección regional, a consejero, por ejemplo. ¿Puede postular? Sí, pero tiene que pedir licencia 120 días antes de las elecciones, el mismo que se hace efectivo, si hablamos de fechas exactas, el 2 de junio. Bueno, continuamos respondiendo las preguntas gracias a nuestros seguidores. Jaime Abregú Acevedo. Doctor, buenas noches. Quisiera saber si todos los movimientos regionales de Junín ya cuentan con la cantidad de afiliados correspondientes para participar en estas próximas elecciones. Bueno, cuando nosotros revisamos la página del Jurado Nacional de Elecciones, específicamente del Registro de Organizaciones Políticas, ahí vemos los movimientos con inscripción vigente. Entonces, esos movimientos regionales con inscripción vigente, lógicamente que están aptos para postular a candidatos en las elecciones para elegir a alcaldes provinciales, distritales, regidores provinciales, distritales, gobernadores, gobernador, vicegobernador y consejeros regionales. Entonces, en la región Junín hay varios movimientos que sí están debidamente inscritos, sus inscripciones están vigentes, pero ojo, hay otra cosa. ¿Qué pasa? El 31 de julio ha sido el último día para que estos movimientos regionales y también los partidos políticos adecúen su estatuto, su reglamento electoral a las leyes vigentes. Por ejemplo, antes, ¿cómo era un reglamento electoral de un movimiento X? Simplemente ellos decían, los que ponen candidatos son los de la junta directiva, ellos deciden cómo va a ser, entonces hacían un manejo entre ellos, ¿no? A ver, tú vas, oye, él está ofreciendo más dinero, oye, él nos va a solventar la campaña, tiene mucho dinero, ya el que sea el número 1 para consejero o para regidor, o para que vaya para consejero para Huancayo, o que sea alcalde de tal provincia, tal distrito, ¿no? Así era. Pero ahora ese reglamento electoral tiene que establecer el mecanismo de las elecciones primarias. Y si no lo hicieron hasta el 31 de julio, simple y llanamente no podrán
postular candidatos. Por más que tenga inscripción vigente, esa inscripción se suspende. ¿Hasta cuándo? Hasta que regularicen. Si, por ejemplo, regulariza, suponiendo, ¿no? Hay un movimiento regional X que no presentó ninguna adecuación hasta el 31 de julio y decide presentar estos días. ¿Podrá postular? No. ¿Pueden aceptar esa adecuación? Sí, pero ya para las elecciones del 2026, no para ahora. Entonces, sobre eso tampoco ha existido cambios, pero podría haber alguna modificación con esta ampliación que ha establecido el Congreso de la República por un mes más, con relación al artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece que máximo un año antes se tiene que dar normas, ¿no? O sea, vencía el 3 de octubre, pero se va a ampliar hasta el 3 de noviembre, ¿no? Esta norma todavía no ha sido publicada. El día que se publique, nosotros la vamos a dar a conocer, como siempre lo hacemos, en el Facebook. Muy bien, continuamos explicando cuáles son los impedimentos para ser candidato en las elecciones regionales. ¿Quiénes más no pueden ser candidatos? No pueden ser candidatos salvo que pidan licencia sin goce de deber 4 meses antes, es decir, que se efectivice a partir del 2 de junio, los gerentes regionales, los directores regionales y los gerentes municipales. Ellos tienen que pedir licencia sin goce de deber 4 meses antes de las elecciones. Quienes también tendrían que pedir licencia sin goce de deber 120 días antes: los prefectos, los subprefectos. Ahora, ¿quiénes están impedidos absolutamente de ser candidatos a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales? Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, mientras no hayan pasado a la situación de retiro. Si pasaron a la situación de retiro, en ese caso sí pueden postular. ¿Quiénes más no pueden ser candidatos? Los funcionarios públicos que manejan o administran fondos del Estado y los funcionarios de las empresas del Estado, si no solicitan licencia sin goce de deber 30 días naturales antes de la elección, la misma que debe serles concedida a la sola presentación de la solicitud. Pero ojo, vamos a interpretar esta norma. No es que todos, como en el caso, por ejemplo, en el caso de las elecciones municipales, todos los que son servidores tienen que pedir licencia sin goce de deber 30 días antes de las elecciones. O sea que se tiene que efectivizar, ¿no? Además, a partir del 2 de septiembre, pero tiene que presentarlo ya el cargo en su solicitud de inscripción, ¿no? Pero en el caso de elecciones regionales, es decir, para ser candidato a consejero, a gobernador, a vicegobernador, la ley simplemente dice: los funcionarios que administran o manejen fondos del Estado. Pongamos ejemplos, ¿no? En una municipalidad existe, por ejemplo, trabajadores administrativos, por ejemplo, un cajero, ¿no?, que cobra el pago que hacen los contribuyentes, ¿no? Señor, voy a pagar impuesto predial, señor, voy a pagar multa administrativa, señor, voy a pagar arbitrios. Muy bien, señora, tanto es su deuda, pague. Es el cajero, ¿no? Y el cajero decide postular a un cargo de elección regional. ¿Podría? No podría. ¿Por qué? Porque está manejando fondos del Estado. Pero, por ejemplo, hay una secretaria, ¿no? Hay una secretaria que dice: yo soy lideresa, tengo mucha gente que me sigue, me piden que sea candidata a consejera regional. Bueno, pues postularé. Y resulta que se olvida presentar su solicitud de licencia sin goce de haber. ¿La podrían observar? No.
porque la secretaria no maneja fondos del Estado. Pero si postula para regidora, en ese caso sí, porque la ley de elecciones municipales 26864 te dice: los trabajadores de los organismos públicos, de las empresas del Estado, de las municipalidades, de todo el sector público, tienen que pedir licencia sin goce de haber 30 días antes de las elecciones. En cambio, la ley de elecciones regionales no te dice eso. Te dice si manejas fondos del Estado. Y si no manejas fondos del Estado, se entiende que sí puede postular sin necesidad de pedir licencia, ¿no? Y los funcionarios de las empresas del Estado, en ese caso sí, todos tienen que solicitar licencias sin goce, o sea, por ejemplo, el gerente general, el gerente de operaciones, el subgerente de comercialización, el de abastecimientos, etc. Ellos sí tienen que pedir licencia 30 días antes, ¿no? Por el hecho de ser funcionarios de empresas del Estado. Y ahí no se requiere ninguna discusión, ¿no? La sola presentación ya significa que está concedida, ¿no? No puede decir alguien: ¿sabes qué? Yo no quiero que te vayas o que te ausentes 30 días porque tú eres fundamental en esta empresa, en esta institución, en esta municipalidad, y no te vas. No, señor. La ley dice: se hace efectiva con la sola presentación, y la ley es la ley, está por encima de las voluntades que pudieran existir. ¿Quiénes tampoco pueden ser candidatos en estas elecciones regionales? Para consejero, para gobernador, vicegobernador. Los funcionarios públicos que han sido destituidos o inhabilitados conforme al artículo 100 de la Constitución Política del Estado. Esto es en el caso de los que han tenido acusación constitucional. Y ahí tenemos el ejemplo del expresidente Martín Vizcarra. Luego, tampoco pueden ser candidatos en las elecciones regionales y municipales los que tienen suspendido el ejercicio de la ciudadanía. Ellos tampoco pueden ser candidatos porque así lo establece esta ley de elecciones regionales, y dice conforme al artículo 33 de la Constitución Política del Estado. Vamos a leer qué dice el artículo 33 de la Constitución Política del Estado. Dice: el ejercicio de la ciudadanía se suspende por resolución judicial de interdicción, por sentencia con pena privativa de la libertad, por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. En estos tres casos, tampoco puede existir la posibilidad de postular a un cargo de elección regional. ¿Quiénes más no pueden? Igualmente los que son deudores de reparaciones civiles y los deudores alimentarios. Ellos tampoco pueden ser candidatos. ¿Por qué? Porque así lo establece la norma, ¿no? Tampoco pueden ser los que han sido sentenciados por los delitos, por delitos dolosos, lógicamente, pues no está impedido, ¿no? Como dice el artículo 33 de la Constitución, los que han tenido sentencia condenatoria, ¿no? Ahora, en el caso de, por ejemplo, de delitos de colusión, de corrupción de funcionarios, peculado, entonces en esos casos sí no pueden postular de manera definitiva. Algún funcionario ha sido sentenciado por delito de peculado, por delito de colusión, por corrupción de funcionarios, cumplió su condena, pidió la rehabilitación al juez penal, porque cumplió la pena, pagó la reparación civil, no debe nada. El juez, observando todo eso, emite una resolución y lo declara rehabilitado. Entonces él dice: yo ya tengo mi resolución de rehabilitación, por lo tanto postulo para el cargo de gobernador. No puede.
¿Quiero postular para vicegobernador? No puede. ¿Quiero postular para consejero regional? No puede. ¿Por qué? Porque la inhabilitación ya es de manera definitiva. Ya no existe esa posibilidad. Así que hay que tener mucho cuidado cuando eres funcionario, no cometer estos delitos de corrupción de funcionarios. Muy bien, esas son las disposiciones que están vigentes en cuanto se refiere a los impedimentos para ser candidato a alcaldes provinciales, distritales, regidurías provinciales, distritales, gobernaciones regionales, vicegobernaciones regionales, consejerías regionales. Estimados amigos, ha sido un día muy espectacular gracias a la sintonía de cada uno de ustedes. Vamos a regresar el próximo viernes 8 de octubre a partir de las 8 de la noche para explicar otros temas de interés nacional. Siempre nosotros a disposición de todos ustedes. Ustedes pueden sugerirnos qué temas desean que se exponga el próximo viernes 8 de octubre. Todo lo relacionado al sector público. Ustedes nos escriben al WhatsApp 964-93-30-47. Nosotros vamos a considerar esa sugerencia y exponer el tema que nos van a dar, ¿no? Por otro lado, quiero aprovechar este día para invitarlos para el día lunes 4 de octubre a partir de las 8 de la noche. El lunes 4 de octubre a las 8 de la noche por el Facebook de Jorge Luis Olivera Ramírez vamos a desarrollar el tercer consultorio jurídico virtual. Vamos a estar presentes varios profesionales expertos en diferentes temas del derecho. Por ejemplo, alguien me puede preguntar, no me quedó claro, quiero que me expliques cómo son las tachas, cómo son las impugnaciones en una elección. La vamos a responder. Alguien me dice, ¿sabes qué? Quiero saber cómo se inscribe una propiedad en los registros públicos. O alguien sorprendió a los registros públicos, inscribió mi propiedad y quiero que se deje sin efecto esa inscripción. Otro me puede decir, ¿sabes qué? Quiero desalojar a mi inquilino porque no cumple con pagar, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué acciones debo adoptar? Alguien puede decir, me han hecho una liquidación de alimentos que no me parece justa, ¿qué hago? O alguien puede decir, necesito dinero, estoy separada de mi esposo, no me deposita, ¿qué requisitos necesito para el proceso de alimentos? O alguien puede decir, me han despedido de mi centro de trabajo a pesar que yo tengo contrato indeterminado, ya estoy trabajando 3 años y simplemente me dijeron por reestructuración te despedimos o porque por pérdida de confianza te despedimos, etc. También esas preguntas las vamos a responder. Es decir, todas las preguntas que tú deseas vamos a responderlas en este consultorio jurídico virtual que vamos a desarrollarla el día lunes 4 de octubre a partir de las 8 de la noche. Muy bien, estimados amigos y amigas, gracias por esa sintonía. Me despido hasta el día lunes, fecha en que vamos a transmitir el tercer consultorio jurídico virtual. Hasta el lunes. Muchas gracias.